¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este seminario de acciones sintéticas. Mi nombre es Rodrigo García de XTB. Antes de comenzar, por favor, si son tan amables, me confirman que el audio es correcto y que sus pantallas ven correctamente una especie de slide cuyo título es acciones sintéticas. Genial, muchísimas gracias. Me confirmáis que el audio es correcto y que el vídeo también se puede observar adecuadamente. Vamos a proceder a iniciar este seminario de acciones sintéticas, un seminario muy sencillo, un seminario que no va a ser ni mucho menos excesivamente largo, explicando qué es lo que son las acciones sintéticas. Como sabéis, las acciones sintéticas es un nuevo producto que, bueno, un segundo que esto se me ha descuadrado un poco. Un segundo, por favor. Ahora sí ya está más o menos presentable. Bueno, como sabéis, hace tan solo unas semanas hemos lanzado el producto, bueno, acciones sintéticas. Desde hace poquitas jornadas, pues podéis operar con XTB a través de acciones, ¿no? Entonces, es interesante plantear un webinar, plantear un seminario para ver realmente qué son, cómo funcionan, por qué se utilizan y por qué creemos que pueden ser interesantes para vosotros, evidentemente dependiendo del tipo de operativa que hacéis en vuestra plataforma. Antes de nada, bueno, vamos a seguir un orden, seguir con este índice. Tenemos que saber qué es lo que son las acciones sintéticas. Por supuesto, toda la información está en la web, pero aquí vamos a intentar explicarlo de una forma más activa, de forma que vosotros podáis dirigiros a mí a través del chat de questions y cualquier duda que tengáis, pues nos las preguntéis. Las acciones sintéticas son un producto nuevo, un híbrido entre acciones al contado de toda la vida y los CFDs de acciones. La característica principal de las acciones sintéticas es que no tienen apalancamiento, es decir, en esto se aprovechan de las acciones ordinarias que siempre hemos comprado a través del banco y que generalmente por norma ha sido el primer paso, la primera aproximación a mercados bursátiles que hemos hecho nosotros en nuestra vida. Es decir, yo me voy con mi banco de toda la vida, en mi Caja Madrid o mi Caja Rural o en el BBVA, compro las típicas telefónicas, pues lógicamente esto funciona exactamente igual, con la salvedad de que además te puedes posicionar a la baja, ¿vale? Es decir, que forman en este sentido un híbrido entre los CFDs de acciones y las acciones al contado. En el apartado 2 explicamos para qué sirven. Es obvio, ¿no? Para todos aquellos que quieran tener una exposición a renta variable, tanto en el lado alcista como en el lado bajista. Es decir, yo quiero estar expuesto a que Telefónica suba, quiero estar expuesto a que Apple baje, quiero estar expuesto a que Daimler suba o quiero estar expuesto a que Popular siga cayendo. Pues eso lo puedo hacer a través de las acciones sintéticas, exactamente igual que lo hacía con las acciones al contado, con el añadido de que puedo estar posicionado a la baja. El punto 3 ya lo hemos comentado así por encima. ¿Cuál es el apalancamiento de las acciones sintéticas? El apalancamiento es 1, es decir, no hay apalancamiento. Para tomar una posición X, para tomar una posición, pues por ejemplo, de 10.000 euros posicionado al alza en Telefónica, necesito disponer de esos 10.000 euros en cuenta, exactamente igual que si fueran acciones al contado o si me voy a comprar un libro a una librería. Si tengo el dinero, puedo tomar la posición. Si no lo tengo, pues no tengo, digamos, no tengo esa oportunidad. ¿Cómo se operan? Pues para el punto 4, para responder al punto 4, es más interesante que vayamos directamente a la plataforma de trading, ¿vale?
Vamos a salirnos de aquí un segundo. Vamos a la plataforma de trading. Esta es la XStation. Bueno, añado que no se pueden operar las acciones sintéticas a través de XStation. Como sabéis, en vuestra plataforma de trading tenéis aquí un menú, tenéis aquí el apartado de Forex, aquí un signo mayor que os indica si queréis ir a las materias primas, a índices, a acciones, a ETFs. Y desde hace unas semanas se ha añadido una pestaña que son acciones sintéticas. ¿Vale? Entonces aquí tenéis los mercados disponibles, los diferentes países en los que es posible operar en acciones sintéticas. Vamos, por ejemplo, a España y tenemos varios valores, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a situarnos por la razón X, vamos a situarnos en Amadeus. Pues bueno, para ver este gráfico solo habría que pinchar aquí en AMS, que es el ticker de Amadeus, arrastrar y ya tenemos el gráfico de Amadeus. Alguien se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre el gráfico digamos, de los CFDs de acciones y el gráfico de las acciones sintéticas? Pues las diferencias no existen. Al igual que tampoco existen las diferencias entre el gráfico de si veis Amadeus en otra plataforma, es decir, siempre que sea Amadeus la que cotiza en España, la que cotiza en BME, el precio es exactamente el mismo, ¿vale? El subyacente es el mismo, otra cosa diferente es el instrumento, ¿vale? Entonces, ¿cómo se opera en acciones sintéticas? Exactamente igual que en CFDs de acciones, que en Forex, que índices, que en divisas. Hay muchas formas de operar, ya sabéis que las plataformas nos ofrecen la plataforma XStation nos ofrece diferentes formas para operar. Una de las más sencillas, de las más cómodas para comenzar, doble clic en el punto de entrada, seleccionamos los lotes que queramos, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, quiero comprar 125 acciones de Amadeus. Pues para esas 125 acciones, el valor del contrato será 5.175, que será exactamente igual que la cantidad que tengo que tener en cuenta para tomar esa posición. Es decir, que si no tengo los 5.175 euros en mi cuenta, no puedo tomar esta posición. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora mismo tenemos una cuenta con un balance 24.000, patrimonio de 24.000 y el margen libre 16.300. Bueno, en este caso el margen es un poquito inferior al patrimonio. ¿Por qué? Porque tenemos aquí unas órdenes pendientes, ¿vale? Ya sabéis que si lanzamos una orden pendiente, aunque esta orden todavía no se haya cruzado, me retienen el capital de la cuenta, el capital necesario para lanzar esa orden, ¿vale? De ahí que ahora mismo tenga pues aproximadamente 4.000 euros en cada posición retenidos para lanzar esta posición. En cualquier caso, vamos a lanzar una orden de compra de Amadeus, ¿vale? Compramos, si queréis, a mercado. Hemos comprado 125 acciones de Amadeus y en posiciones abiertas nos salen los lotes, los 125 acciones, valor nominal 5.178, es decir, es el valor total de mi posición, ¿vale? Y aquí nos especifica todos los detalles de la operación. Esto es exactamente igual que una orden a mercado, que una orden de mercado de acciones al contado, es decir, que si Amadeus pasa a cotizar de 41,38 a 42,38, habré ganado 1 euro por acción, o lo que es lo mismo, 125 euros en esta posición. ¿Vale? Otra cosa muy diferente sería ya el stop loss y el take profit que nosotros queramos tomar para esta posición en particular. Eso ya es otra historia. De la misma forma, podemos tomar una posición bajista. Por ejemplo, aquí tenemos un valor bajista muy interesante como es Deutsche Bank, aunque esto, y aunque no viene a cuento en este seminario, pues podría extenderse a prácticamente cualquier valor bancario que cotice en la zona euro. Ahora mismo, pues queremos tomar una posición de cortos en Deutsche Bank, pues también podemos acceder aquí a la plataforma de bk.de y vamos a tomar una posición parecida a la que hemos tomado en Amadeus. Por supuesto, bueno, nos fijamos antes, hemos pasado de margen libre 16.400, si no me equivoco que era, a 11.116. La diferencia es la cantidad que hemos destinado
a tomar esta posición alcista en Amadeus. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo, pero a la inversa. Vamos a tomar una posición de 300 acciones, vamos a poner un poco más para hacer las posiciones equiparadas, 350 acciones en Deutsche Bank. Vale, para tomar esta posición, generalmente la mayoría de plataformas, cuando dan la posibilidad de tomar posiciones bajistas, lo hacen a través de CFDs de acciones o de futuros de acciones o de swaps o de forwards. Bueno, aquí directamente lo hacemos a través de acciones. Pinchamos en el botón rojo de vender y ahora mismo estamos posicionados a la baja en 350 acciones de Deutsche Bank. ¿Vale? Y aquí, a partir de aquí, esto funciona exactamente igual que cualquier otro instrumento que tengáis en vuestra XStation. Podéis gestionar aquí el stop loss, el take profit, podéis gestionarlo todo, doblar la orden, orden inversa, absolutamente, como sabéis, un sinfín de posibilidades. Esto es exactamente igual. Si la orden pasa, si la posición de Deutsche Bank empieza a caer, yo empiezo a ganar beneficio, empiezo a ganar cuando la bolsa cae. ¿Cuál es mi riesgo de esta posición? Obvio, la comisión es, el riesgo de esta posición es que Deutsche Bank empiece a subir. De la misma forma que el riesgo de la posición de Amadeus es que Amadeus empiece a caer. Cualquier inversor profesional, cualquier persona que lleva tiempo en mercados, le da exactamente igual si las oportunidades están en el lado alcista o en el lado bajista. No cambia absolutamente nada. Bien, otra pregunta importante, vamos al siguiente paso. ¿Cuáles son los mercados disponibles? Pues si os fijáis en la ventanita de STK, tenéis, si no me equivoco, unos 11 mercados disponibles. Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, República Checa, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Hay en total, si no me equivoco, unos 2.500 valores. Fijaos que ya solo en Estados Unidos hay una cantidad brutal de valores. Está el S&P al completo, el Nasdaq al completo, por analogía, lógicamente, el Dow Jones al completo. En el caso de España tenéis todos los valores que forman parte del IBEX 35 más 8 más, es decir, los valores líquidos del mercado continuo. ¿Vale? Es decir, todos los valores operativa lógica. Otra pregunta importante que además ya veo que os adelantáis por aquí a la cuestión es ¿cuáles son los costes? Bueno, este es obvio, ¿no? Cuando vamos a operar un instrumento nuevo, pues lógicamente tenemos que, esa pregunta la tenemos que hacer, tenemos que saber qué es lo que nos va a costar, qué es lo que se va a llevar el broker a la hora lógicamente de facilitarnos nuestra operativa. Esa información la tenéis también en la web, por supuesto, por escrito, pero os detallo. Adelanto también lo que me dice José Sarabia, ¿las comisiones son las mismas que para los CFDs? No, las comisiones no son las mismas. Si os acordáis, las comisiones para los CFDs de acciones son un 0,08% con un mínimo de 8 euros, o lo que es lo mismo, una posición de 10.000 euros cuesta 8 euros de entrada, 8 euros de salida. Menos de 10.000 euros de nominal costaría igual 8 euros porque no sería el mínimo. Diferente es para los mercados de acciones sintéticas. La comisión asciende a un 0,1% del valor nominal, pero en este caso no hay mínimo. ¿Qué significa esto? Que una posición de aproximadamente 5.200 euros, como la que hemos lanzado en Amadeus, nos ha costado 5,18. Una posición aproximadamente igual de Deutsche Bank, que ha sido unos 5.600 euros de nominal, nos ha costado 5,58. ¿Vale? Esto es así para todos los mercados cotizados. ¿Qué significa esto? Que a vosotros os va a dar exactamente igual si compráis una Telefónica o una acción de Estados Unidos o unas Apple o una acción de Bélgica o una acción del Reino Unido. Siempre es el 0,1% sin mínimo. Una posición de 1.000 euros va a costar 1 euro, una posición de 10.000 euros costará 10 euros y una posición de 200.000 euros costará, pues si no me equivoco, 200 euros. También, y ahí adelanto también las preguntas que tenéis, en este caso me plantea Fernando, la comisión es exactamente la misma, tanto si decidís
tomar una posición alcista como si decidís tomar una posición bajista. Otro apartado de costes. Vale, si os acordáis, en los CFDs tenéis un concepto que es swap. Un concepto que es swap, ¿por qué? Porque es, digamos, el coste del apalancamiento, un coste que equivale al LIBOR más el 2,5% dividido entre 360 y multiplicado por los días en los que estáis en la posición. Lógicamente, al no haber apalancamiento en las acciones sintéticas, el concepto de swap no se va a cargar, no va a existir ningún coste swap, no va a existir ningún coste de apalancamiento en las acciones sintéticas. Ojo, importante, ¿vale? ¿Significa esto que el swap va a ser cero? No. Significa esto que el swap va a ser cero en las posiciones alcistas. En las posiciones bajistas vais a tener un concepto que es coste de préstamo. Cuando vosotros tomáis una posición bajista, en este caso en Deutsche Bank, es el broker el que tiene que ir al mercado, al pool de liquidez formado por varios bancos de inversión a pedir la liquidez. Entonces esas acciones tienen un coste. Esos costes se repercute a los clientes. Eso es lo que se llama tasa de préstamo. La tasa de préstamo suele equivaler aproximadamente a un 1,9% anual en cada posición. Vale, esto por comodidad se carga en el concepto swap y por supuesto solo va a tener lugar en las posiciones bajistas. Es un coste irrisorio, pero es un coste también que existe. Vale, para que no os llevéis una sorpresa, cuando veáis un swap en sintéticas cargado va a ser porque estáis posicionados cortos y el coste de esas acciones, el coste de préstamo de esas acciones va a estar aquí referido. Importante, y con esto abandonamos ya el tema de los costes, tenéis aquí un apartado en la web que aparece comisiones, acciones sintéticas. Tenéis una tabla aquí que pone comisiones y especificaciones de las acciones sintéticas. Aparece aquí la lista con todos los valores disponibles para operar con acciones sintéticas. Es importante que sepáis que en la columna de la derecha del todo os aparece el interés del préstamo de las acciones. Cada acción tiene un interés de préstamo diferente. ¿Por qué? Porque no están igual de disponibles, pues por ejemplo, para operar en corto unas acciones de Santander que unas acciones de ArcelorMittal, por ejemplo. ¿Vale? Si os fijáis, si vais a la tabla de acciones españolas, o incluso, fijaos, Abengoa, si tenéis, bueno, aquí tenéis un poco toda la lista de valores. La que os decía, pues por ejemplo, es ArcelorMittal, que está aquí, pues tiene una tasa de préstamo del 5%. Vale, lógicamente esos valores que se han convertido en prácticamente chicharros tienen una disponibilidad de cortos muy baja, con lo cual la oferta y la demanda de las acciones para el lado bajista se desequilibra y es más caro para el broker facilitaros esa operativa. Pero lo normal no es estar, digamos, no es que sea tan caro. Simplemente con esto os quiero decir que no es lo mismo el interés de préstamo para un valor X que para un valor Y. Va cambiando y lo importante es que lo tenéis por escrito en la web y sobre todo lo podéis consultar en el momento en el que estiméis oportuno. Bien, hemos comentado ya los mercados disponibles, hemos comentado ya los costes. Es interesante explicar la diferencia que hay entre los distintos subyacentes. En este caso, las diferencias entre acciones sintéticas y CFDs de acciones. Más que nada para que quede claro. Aquí tenemos un cuadrito que os resume un poco las diferencias entre ambos subyacentes, ya sabéis que ambos instrumentos, perdón, ya sabéis, ambos disponibles a través de XTB. Y si os fijáis, veis que la diferencia reside en que no llevan apalancamiento. La única diferencia reside en que las acciones sintéticas no llevan apalancamiento. Luego, esta diferencia deriva en la siguiente: no hay coste de mantenimiento de la posición, ¿vale? Por lo tanto, al no haber apalancamiento no hay coste de mantenimiento de la posición. Esta es la única diferencia que hay entre estos dos tipos de valores. Luego, pues lógicamente, todo lo demás, la plataforma, el precio, el gráfico, las herramientas,
no tiene ningún tipo de diferencia. La liquidación D más 0, ¿qué significa esto? Que yo le doy al clic para cerrar una posición y tanto en acciones sintéticas como en CFDs de acciones al momento tengo el capital disponible en el margen libre para seguir operando o para retirarlo de XTB o para hacer lo que yo quiera. El pago de dividendos, por supuesto, es exactamente igual, lo vais a tener aquí en un apartado. Cada vez que Amadeus reparta dividendo, voy a ir a operaciones en efectivo y voy a ver un abono de los dividendos de Amadeus. Operativa en corto, ya hemos comentado que sí, el mejor precio garantizado, por supuesto que también. Veis que básicamente esto es muy parecido a los CFDs de acciones, pero digamos un paso más allá, sin apalancamiento para todos aquellos que quieran tomar menos riesgos y lógicamente sin costes de mantenimiento por esa posición. Importante que sepáis también cuáles son las diferencias entre las acciones sintéticas, es decir, lo que acabamos de comentar, y las acciones a mercado. Vale, lo tenéis por aquí. Tenéis por aquí un gráfico, bueno, una especie de tablita. De todo esto, de todo este gráfico, os tenéis que quedar con 3 detalles. Vale, simplemente que las acciones al contado no permiten operativa en corto, mientras que las acciones sintéticas sí la permiten. Las acciones al contado liquidan en D más 2 y las acciones sintéticas en D más 0. Repito lo de antes, vosotros cerráis una operación en sintéticas y al momento, al clic, tenéis el capital disponible para seguir operando o para retirarlo. En cambio, en vuestro banco, cuando cierro, cuando me vendo mis populares o me vendo mis telefónicas con el banco, pues hasta 2 días después no tengo el capital en mi cuenta corriente. Eso por un lado. Y por otro lado, otro tema importante que tenéis que saber es la ejecución Smart Order Routing. ¿Qué significa esto? Vale, que atrás quedan los tiempos en los que nosotros lanzábamos la posición, se cruzaba en BME, si había liquidez en BME, pues se cruzaba la orden y si no, pues nada. Vale, esto es del Jurásico, esto ya no funciona así. En acciones al contado vemos que esto no es disponible, no está disponible. ¿Por qué? Porque es el BME el único que provee de acciones al contado. En acciones sintéticas hay varias cámaras, BME solo es una más. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos varias cámaras, varios proveedores que automáticamente están cotizando todas las acciones del mercado y nosotros lo que hacemos es facilitar el mejor precio. Por eso es mucho más líquido comprar una inmobiliaria colonial con acciones sintéticas que con acciones al contado. Me va a permitir entrar más fácil y salir más fácil al precio que yo quiera. ¿Por qué? Porque la ejecución SOR, además nos lo escribe aquí, comprueba el precio de la acción en distintos proveedores para ofrecer el mejor precio posible. Hablamos de BME en Bolsa de España, hablamos de DAX en Alemania, pero aparte de eso hay que sumarle cámaras como el CHEIEX, cámaras como el BATS, que lo que hacen es ofrecer liquidez a valores que en determinados momentos pues tampoco van muy bollantes de la misma. Vale, así que fijaos que las acciones al contado y las acciones sintéticas, fundamentalmente 3 diferencias: operativa en corto, la liquidación y la calidad de ejecución. En este caso, pues lógicamente veis que estas tres características claramente en las acciones sintéticas salen ganando. Luego el resto pues es lo mismo, ¿no? Es decir, el pago de dividendo en acciones sintéticas te lo pagan al momento, al contado pues te lo pagan más tarde, pero da exactamente igual. Stop loss y take profit pues es exactamente lo mismo. Posicionamiento en el libro de órdenes no es relevante. Declaración de impuestos pues no es relevante. Ya sabéis todos cómo funciona esto, ¿vale? Entonces ahí no hay más cera que la que arde en este sentido. Y por último os quería repasar un poco las preguntas frecuentes que hay, aunque ya veo que por aquí ya me habéis hecho algunas preguntas. Esto podéis repasarlo en la web. La pregunta: si somos dueños de las acciones físicas que compramos. No, comprarte unas acciones sintéticas no va a hacer que XTB te mande la cartita para acudir a la Junta de Accionistas de Amadeus e ir allí a votar por el nombramiento de los consejeros dominicales. No tenemos ningún tipo de derecho político. Eso sí, tenemos todos los derechos económicos. Bueno,
este tipo de pregunta, ¿cuánto cuesta abrir una cuenta? Eso ya sabéis vosotros que no cuesta nada. Recibo dividendos con acciones sintéticas, ya hemos comentado que sí. Si mi cuenta está inactiva, ¿existe alguna comisión? No hay ninguna comisión. ¿Algún coste por mantener posiciones abiertas? Ya hemos planteado que no hay ningún coste por mantener posiciones abiertas con acciones sintéticas. Tenemos que esperar un periodo de liquidación con estas acciones. La liquidación es inmediata, ¿vale? D+0. ¿Necesitan las órdenes pendientes un depósito de garantía? Sí, exactamente igual que los CFDs, exactamente igual que las acciones al contado. Los precios en la cuenta demo no son los mismos que una cuenta real. Irrelevante, ya sabéis que la demo va con retraso. SOR es el Smart Order Routing, accedemos al mejor precio de cada una de las cámaras de compensación que hay en acciones. Ya hemos explicado cuánto tiempo podemos mantener posiciones abiertas con las acciones sintéticas, pues como si estamos hasta agosto de 2027, no hay límite de tiempo, a diferencia de los CFDs que ya sabéis que tienen un límite de 365 días. ¿Podemos establecer una orden fuera de los horarios de mercado? No, no podemos, al igual que tampoco podemos con los CFDs. Por supuesto, es posible cubrir posiciones en un mismo instrumento. Sí, es posible, lo que es lo mismo. Podemos estar largos de Amadeus y si no queremos venderlas por la razón que sea, pero creemos que vamos a atravesar un periodo de volatilidad, podemos ponernos cortos en Amadeus y no nos cierra la posición. Lo que hace es, estamos en una posición largos y en otra cortos y ambas son independientes de las mismas. ¿Cómo se calcula el beneficio de una posición? Pues lógicamente esto no tiene más chicha, exactamente igual que en acciones al contado y en CFDs de acciones. Bien, tenéis por aquí algunas preguntas antes de dar por finalizado este seminario. Bueno, me preguntabais por aquí antes Pedro Fernando Valentín en relación a comisiones, creo que lo hemos dado por comentado. Sergio me preguntaba, bueno, aparte de las comisiones, me preguntaba sobre las comisiones. Entonces quiere decir que si compramos acciones y las tenemos, por ejemplo, un año sin realizar más operaciones, solo se va a cargar la comisión de compra y la posterior venta del 0,1. Efectivamente, Sergio, yo me compro 10.000 euros en Santander o 10.000 euros en Enagas, me cobran los 10 euros a la entrada y los 10 euros a la salida. Cuando el tiempo que yo quiera mantener esas acciones en mi cartera es absolutamente irrelevante a efectos de comisión, siempre y cuando, repito, Sergio, estemos en el lado alcista. Si estamos en el lado bajista, hay un coste de préstamo, una tasa de préstamo que es irrisoria, pero existe. José Ruz nos pregunta si te puedes quedar pillado en el valor o tienes suficiente liquidez. No tiene nada que ver quedarte pillado con tener suficiente liquidez. Pillado te quedas cuando te quedas atrapado y no has sabido vender a tiempo y estás con pérdida. Eso es lo que coloquialmente se conoce como quedarte pillado en una acción. En tu pregunta, si tienen suficiente liquidez, precisamente por eso en acciones sintéticas usamos el Smart Order Routing, para que siempre haya suficiente liquidez. Tú a lo mejor imagínate hoy que quieres vender a mercado con tu banco a 0,70, tu inmobiliaria colonial a 0,70, pues tú ves que inmobiliaria colonial cotiza a 0,70 y es posible que no las puedas vender. ¿Por qué? Porque no hay nadie al otro lado que te las quiera comprar, independientemente de que tú las veas a ese precio. Con acciones sintéticas lo que evitamos con eso, con el Smart Order Route, es que eso no ocurra, es que haya siempre liquidez. Buena pregunta, Ricardo. ¿En qué horario se pueden operar? Pues el horario es aquel en el que el subyacente esté abierto. Es decir, si queremos operar en acciones españolas, vamos a poder operar desde 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque fuera de ese horario el mercado no se va a mover, por lo tanto no hay ningún argumento por el cual se pueda mover el precio ni intercambiar acciones. Francisco, sensacional pregunta, nos preguntas, ¿te puede saltar nos preguntas si nos puede saltar el margin con las acciones sintéticas? Podríamos pensar que no. Que no nos puede saltar el margin. ¿Por qué? Porque ya he aportado todo el capital, entonces mi pérdida está limitada al capital aportado. Exactamente, eso es así en las posiciones alcistas. Yo lanzo una posición de 5.000 euros
en BBVA y si mañana quiebra el BBVA, si las acciones van a pasar a valer 0, por lo tanto mi posición de 5.000 euros va a pasar a valer 0. No voy a, digamos, no voy a perder más que lo que he aportado. Ahí me quedo con todo, me caigo con BBVA, con todo el equipo, pero mi pérdida está limitada a la cantidad aportada. Eso es así en posiciones alcistas. En posiciones bajistas la situación cambia. ¿Por qué? Porque si tú te pones bajista a 10 y la acción empieza a subir, pues cuando llegue a 20 tú has perdido ya todo el capital. ¿Por qué? Porque la acción ha subido un 100%, ha ido un 100% en tu contra. Pero si en vez de quedarse en 20 se va a 30, pues ahí ya habrás perdido más del capital. Por eso, en niveles, en posiciones bajistas, te puedes saltar el margen. ¿Vale? José, se necesita garantía para invertir en estas acciones como los CFDs. Y tanto que se necesita garantía, José. Se necesita toda la posición como garantía. O tienes el capital o no puedes tomar esa posición. Vale, en CFDs recordaos que exigimos, dependiendo de la acción, entre el 5% y el 10% de garantía. Aquí exigimos el 100%. Por eso, esto está hecho para todos aquellos que quieran mantener carteras para el largo plazo, para todos aquellos que quieran despreocuparse de sus valores y que no estén sujetos a los vaivenes del mercado, lógicamente con el manejo del apalancamiento que eso conlleva. Sí, lo hemos explicado también, Leticia. Leticia nos pregunta si es más eficiente invertir a través de CFDs de acciones o de sintéticas. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Si yo compro Santander A5 a través de CFDs y el que está a mi lado compra Santander A5 a través de sintéticas, cuando Santander esté a 6, los dos vamos a ganar exactamente lo mismo. Es más, si un tercero compra Santander A5 a través de acciones al contado, vamos a ganar los tres exactamente lo mismo, más allá de las particulares de las comisiones y demás, pero el subyacente es el subyacente, que es el Santander, y ahí no hay ningún cambio. El cambio reside en el instrumento que utilices. Genial, pues he contestado a las preguntas que habíais formulado ya en el chat de questions. Os dejo mi correo electrónico por si queréis comentar cualquier asunto sobre las acciones sintéticas. Recordad, un producto que lleva apenas un mes en vuestras plataformas XStation de XTB, un producto absolutamente ideal para para construir carteras de largo plazo, por si queréis obtener una rentabilidad de dividendo, por si no os queréis preocupar, por si queréis, lógicamente, tener ahí un capital y tratarlo de forma bastante menos especulativa. Nada más, repito, mi correo es rodrigo.garcia@xtb.es, rodrigo.garcia@xtb.es, a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis sobre este seminario o cualquier asunto relacionado con XTB. Muchísimas gracias y mucha suerte. Un saludo.